Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito, el rincón donde los corazones laten al ritmo de los tambores turcos y las emociones se desbordan como un mar embravecido. ¿Cómo los trata este día? Espero que estén radiantes, llenos de energía y sobre todo, preparados para un viaje emocional de alto voltaje. Porque hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en las profundidades de un momento que ha paralizado el tiempo, un instante que ha provocado oleadas de suspiros, ha inspirado conversaciones apasionadas y, admitámoslo, ha humedecido más de un pañuelo la épica, la legendaria, la absolutamente inolvidable confesión de Burak Anezlian. Sí, mis queridos adictos a los dramas turcos, lo han escuchado bien. Hoy vamos a diseccionar, analizar y casi, a vivir en carne propia ese torbellino de sentimientos, esa explosión de vulnerabilidad y esa declaración de amor que ha mantenido a medio mundo en vilo. Vamos a desentrañar cada detalle, cada mirada fugaz, cada palabra susurrada que transformaron una simple noche en un hito romántico. Vamos a bucear en las turbias aguas de las emociones reprimidas de Burak, en las dudas lacerantes que atenazan a Anezlian y en el cóctel explosivo de esperanza y temor que erupcionó en ese preciso instante. Porque, seamos honestos, ¿quién no se ha encontrado al borde del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora, conteniendo la respiración mientras anhelaba que estos dos personajes, atormentados por el destino y las intrigas, finalmente se rindieran a la fuerza arrolladora del amor? ¿Quién no ha deseado con todas sus fuerzas que Burak y Neslihan dejaran atrás sus miedos, sus prejuicios y sus heridas del pasado para atreverse, por fin, a ser felices juntos? Pero antes de que nos dejemos arrastrar por esta marea de emociones, quiero recordarles que si aún no se han unido a nuestra gran familia virtual, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse al canal. Conviértanse en miembros de esta comunidad apasionada que vive, respira y sueña con los dramas turcos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí encontrarán los mejores spoilers, los análisis más profundos, las teorías más descabelladas y sobre todo, la compañía perfecta para disfrutar al máximo de sus series favoritas. Y por supuesto déjenos un like, un pulgar arriba, una señal de que están tan emocionados como yo por revivir este momento mágico. ¡Vamos allá! Ahora sí. Preparen sus provisiones emocionales, pañuelos para las lágrimas, palomitas de maíz para los momentos de tensión y una buena dosis de optimismo para los instantes de esperanza. Pónganse cómodos, relájense y prepárense para desentrañar la confesión de Burak Anezlian, una escena que ha marcado un antes y un después en su relación y en nuestros corazones. Recordemos un poco el contexto, el intrincado laberinto de circunstancias que condujo a este momento crucial. Después de un sinfín de malentendidos, maquinaciones familiares dignas de una corte renacentista y obstáculos del destino que parecían sacados de una tragedia griega, Burak y Neslihan se encuentran en un punto de no retorno. La tensión es palpable, el aire se corta con un cuchillo de obsidiana y ambos saben que ha llegado el momento de la verdad, de poner todas las cartas sobre la mesa, de sincerarse por completo o, de lo contrario, perderse para siempre en un mar de arrepentimiento. Burak, ese hombre de hielo, ese iceberg emocional que ha construido una muralla alrededor de su corazón, se encuentra luchando contra sus propios demonios internos. Ha negado sus sentimientos por Neslihan durante tanto tiempo que casi ha logrado convencerse a sí mismo de que no siente absolutamente nada. Ha intentado racionalizar su atracción, minimizar su impacto y enterrarla bajo una capa de orgullo y testarudez. Pero vaya, amigos míos, sabemos que todo eso es una vil mentira, una farsa cuidadosamente construida para protegerse a sí mismo del dolor y la vulnerabilidad. Sus ojos lo delatan, sus gestos involuntarios lo traicionan y su corazón, ese rebelde indomable, late con fuerza cada vez que Neslihan se encuentra cerca. Neslihan, por su parte, se encuentra en un estado de confusión y profunda desilusión. Ha visto a Burak dudar, alejarse repentinamente, regresar con renovado fervor y luego, inexplicablemente, volver a distanciarse. Ha sido víctima de sus contradicciones, de sus inseguridades y de su incapacidad para comprometerse plenamente. No sabe si puede confiar en él, si puede arriesgarse a abrir su corazón una vez más a un hombre que parece incapaz de decidir lo que quiere. Pero en el fondo, muy en el fondo, donde la esperanza se aferra con uñas y dientes a la vida, una pequeña llama sigue encendida. Una llama tenue pero persistente que se niega a extinguirse a pesar de todo el dolor, la decepción y el desencanto. Y entonces, como sacada de un cuento de hadas moderno, llega la noche de la confesión. Una noche estrellada, salpicada de constelaciones brillantes y adornada con una luna plateada que ilumina el paisaje con su luz mágica.
Una brisa suave, cargada de aromas florales y promesas susurradas, acaricia sus rostros mientras el silencio se cierne sobre ellos, denso y expectante. Un escenario perfecto, sin duda, para que Burak finalmente se sincere, para que se despoje de sus máscaras y revele la verdad que ha estado guardando celosamente en su interior. Lo vemos nervioso, inquieto, visiblemente incómodo. Sus manos se retuercen, sus ojos evaden el contacto visual y su voz tiembla ligeramente mientras busca las palabras adecuadas para expresar todo lo que siente. Comienza con titubeos, con frases a medias, con rodeos que intentan suavizar el golpe. Pero poco a poco, a medida que la noche avanza y la confianza comienza a fluir, su voz se vuelve más firme, más segura, más cargada de emoción. Le habla de la primera vez que la vio, de cómo su belleza lo deslumbró, de cómo su presencia lo sacudió hasta la médula. Le confiesa que al principio intentó ignorarla, que pensó que era una distracción pasajera, un obstáculo molesto en su camino hacia el éxito. Pero que con el tiempo, a medida que la fue conociendo, se dio cuenta de que Neslihan era mucho más que eso. Que era una mujer fuerte, inteligente, independiente y con un corazón generoso, capaz de amar incondicionalmente y de perdonar los errores más imperdonables. Le dice que se enamoró de su sonrisa radiante, de su mirada desafiante, de su capacidad para ver lo bueno en las personas, incluso cuando ellas mismas son incapaces de verlo. Le revela que la admira profundamente, que la respeta como a ninguna otra mujer y que la necesita en su vida más de lo que jamás creyó posible. Y aquí, en este preciso instante, es donde las lágrimas comienzan a brotar, como manantiales cristalinos, de los ojos de los espectadores más sensibles. Porque Burak, ese hombre aparentemente invulnerable, se muestra vulnerable y sincero como nunca antes. Se despoja de su armadura, expone sus debilidades y se entrega por completo a la fuerza avasalladora del amor. Pero la confesión no es solo un derroche de halagos y cumplidos vacíos. Burak también asume la responsabilidad de sus actos, admite sus errores, reconoce que la ha lastimado profundamente, que la ha hecho dudar de sí misma y que lamenta profundamente todo el dolor que le ha causado. Le pide perdón, le ruega que lo perdone por su ceguera, por su orgullo y por su incapacidad para ver lo que siempre estuvo frente a sus ojos. Le promete que hará todo lo posible para enmendar sus errores, para reparar el daño causado y para demostrarle, con hechos y no solo con palabras, que su amor es genuino y eterno. Le dice que está dispuesto a luchar por ella, a superar todos los obstáculos que se interpongan en su camino, a enfrentarse a sus propios demonios internos y a desafiar las convenciones sociales si es necesario. Le asegura que la ama más que a nada en el mundo y que no puede imaginar su vida sin ella. Que Neslihan es su refugio, su faro en la tormenta, su razón de ser. Y aquí, mi gente, es donde la magia sucede. Porque Neslihan, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa tímida y esperanzadora en los labios, le responde. Le dice que también lo ama, que siempre lo ha amado, incluso en los momentos en que parecía imposible hacerlo. Le confiesa que tenía miedo de volver a salir herida, que su corazón ha sufrido demasiado y que necesita tiempo para sanar las heridas del pasado. Le revela que necesita tiempo para confiar plenamente en él, para creer en sus promesas y para asegurarse de que esta vez su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier adversidad. Pero le asegura que está dispuesta a darle una oportunidad, a construir juntos un futuro lleno de amor, felicidad y comprensión mutua. Que a pesar de todo cree en el poder del amor y que está dispuesta a arriesgarse una vez más a entregarse por completo a él. La escena culmina con un abrazo cargado de emoción, de esperanza y de promesas susurradas al oído. Un abrazo que sella el inicio de una nueva etapa en su relación, un camino lleno de amor, felicidad y, sin duda, muchos desafíos por superar. Un abrazo que nos hace creer en el poder del amor, en la capacidad de perdonar y en la importancia de luchar por lo que realmente queremos en la vida. Y es que, amigos míos, esta confesión es mucho más que un simple momento romántico en una serie de televisión. Es un reflejo de las complejidades del amor, de las dificultades que enfrentamos al intentar construir una relación sólida y duradera, y de la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Es un recordatorio de que el amor verdadero vale la pena luchar por él, que a pesar de los obstáculos y las decepciones, siempre hay esperanza de encontrar la felicidad y que a veces, los finales felices sí existen. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, casi forense, de la confesión de Burak a Neslihan tanto como yo. Hemos revivido cada instante, cada emoción, cada detalle que hicieron de esta escena algo inolvidable. Hemos desmenuzado las palabras de Burak, las dudas de Neslihan y el cóctel de sentimientos que explotó en esa noche particular.
Hemos visto cómo Burak se mostró vulnerable y sincero, admitiendo sus errores y prometiendo enmendarlos. Hemos sido testigos de la respuesta de Neslihan, llena de amor, de esperanza y de disposición a darle una oportunidad. Y hemos celebrado el inicio de una nueva etapa en su relación, un camino que, sin duda, estará lleno de amor, felicidad y muchos, muchos desafíos por superar. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje emocional. Gracias por ser parte de esta comunidad maravillosa, por compartir sus opiniones, sus sentimientos y sus pasiones. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Ahora quiero saber qué les pareció esta confesión. ¿Creen que Burak merece una segunda oportunidad? ¿Creen que Neslihan está tomando la decisión correcta al darle una oportunidad? ¿Cuál fue el momento que más les emocionó de la escena? Déjenos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de spoilers, análisis y teorías sobre sus series turcas favoritas. Los espero en el próximo vídeo. Besos y abrazos.